Rodrigo Ambriz Pacheco. Estoy trabajando en YKK Mexicana, es una empresa de origen japonés con ya más de 30 años aquí en México. Mi Irapuato tiene dos plantas, que una se dedica a hacer cierres y otra se dedica a hacer botones. Esta empresa es líder a nivel mundial sobre cierres, tiene alrededor de más de 40,000 empleados a nivel mundial. Sus sistemas son sumamente automatizados, entonces no vas a encontrar una gran cantidad de gente, pero los sistemas hacen una gran cantidad de productos. Yo soy el director de recursos humanos, yo tengo aquí laborando en YKK 4 años y yo vengo de la industria automotriz. Yo trabajé en parte Continental, parte Goodyear hace ya unos años atrás. Para nosotros la pandemia no ha acabado, o sea, para las empresas en general en México la pandemia no ha acabado. O sea, muchos estados ya inclusive ya liberaron a la gente de usar cubrebocas, pero nosotros nos tenemos que regir por la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Salud, el IMSS, y el IMSS aún hoy nos hace auditorías buscando que tengamos las 80 y tantas medidas que tomaron de inicio. No las han levantado ni una sola. Seguimos teniendo la pandemia como tal, seguimos teniendo el uso de cubrebocas, sana distancia, lugares separados con barreras, con todas las implementaciones que hubo. Aún salas de juntas restringidas. Siendo una empresa tradicional, no estamos acostumbrados al home office. O sea, tenemos representantes de ventas, sí, tenemos servicio técnico que están en diferentes ciudades del país que tienen ese esquema de hace muchos años. Y hoy en día, junto con la pandemia, cuando había, digamos, un alza de contagios en la empresa, pues mandamos a la gente a trabajar a su casa. Eso trae un shock completo para los staff japonés, porque pues, ¿cómo controlas a la gente en casa? ¿No? Seguramente la gente en casa no trabaja. Es un pensamiento medio abstracto, pero cierto de ese tipo de industrias y de culturas, ¿no? Un poquito desconfiar del staff mexicano, siendo mexicano siempre busca la forma de no hacer las cosas, ¿no? Como realmente la gente trabajó en casa tan fuerte como trabajar aquí, ¿no? La parte operativa, al no ser una industria esencial como tal, tuvimos que dejar de trabajar por lo menos un par de meses para que se usaban para atender a la gente de COVID. Esos cierres, pues eso de caca. Entonces pasamos a ser una industria esencial y pudimos renovar las labores en una parte. Después en la industria automotriz en otra parte ya se consideró como esencial también. Y la parte que nosotros vendemos cierres para los asientos de carros y otras aplicaciones, nos dio oportunidad de trabajar no al 100%, pero ya casi al 100%. Y finalmente, por el paso de la pandemia, fuimos regresando todas las áreas, ¿no? Las últimas áreas que regresaron fueron las áreas de oficina, pero hay áreas como recursos humanos que no puedes atender a la gente a distancia, tienes que atenderla aquí, ¿no? Pues la colaboración a distancia es algo que nosotros tuvimos que aprender, que la gente aprendiera a manejar, estar en casa, trabajando y a su vez atendiendo hijos, porque personas que sus hijos estaban en casa también al mismo tiempo, atendiendo escuela y todo lo demás, hacerse el famoso multitask, que es algo muy complicado. Obviamente eso no fue fácil. Estoy hablando del personal staff. El personal operativo es totalmente diferente. Esa es una de las situaciones que tuvimos que aprender, el autoaprender, que es muy difícil porque estamos acostumbrados a estar en aulas de capacitación. Hoy en día hay muchos medios, obviamente este es un medio que estamos usando, el Zoom. Nosotros también usamos Zoom, usamos Teams, usamos otras herramientas, donde ahora la capacitación se hace a distancia. Entonces aprender a dar esa capacitación, estar cara a cara, aunque veamos el video, no es lo mismo. Colaborar a distancia fue algo que no se estaba acostumbrado, porque estamos acostumbrados a estar en sitio, juntas de trabajo en sitio, siempre trabajar de la mano. Hoy en día hacerlo a distancia hace complicada la situación, hacerse autorresponsables de tu tiempo, porque finalmente en home office mucha gente no lo entiende, dice, qué ventaja trabajar en home office. A veces es una desventaja porque entras a la misma hora o entras un poquito antes porque no tienes ese periodo de traslado. Hoy sales de tu casa a las 7 y llegas aquí a las 8. Es un ejemplo. Hay lugares que hacen más tiempo, pero digamos, haces 1 hora de trayecto. Entonces, desde que te paras, ya estás trabajando, acaba, comes en tu lugar, porque finalmente todo el día estás conectado. Entonces, las jornadas laborales se hicieron más largas de las que tenían en oficina, porque en oficina llegabas a las 8, abrías tu computadora y a las 5 de la tarde cerrabas tu y te ibas a tu casa. Y se acababa el horario de trabajo. Para muchos colaboradores se les dio el tiempo se les hizo más largo, ¿no? También había finalmente que atender a los hijos, en su caso, para la escuela. Y, ¿sí? Entonces, como que había distractores que al final tenías que cumplir con tu jornada. Tus objetivos es algo que no estábamos acostumbrados a hacer antes y que la gente se acostumbró, ¿no? Eso fue lo que nos dejó la pandemia, un trabajo colaborativo a distancia, un trabajo multitask, no se hace varias cosas al mismo tiempo y atender lo que tienes que atender, acostumbrarnos a usar herramientas tecnológicas que mucha gente no las usaba.
finalmente sí, o sea, todas las empresas sufrieron, por ejemplo, con el cierre, pues hubo pérdidas, ¿no? El año 2020 obviamente una pérdida de financiera muy importante para las empresas, pérdida de ventas, obviamente pérdida de producción. Todo eso originó que hubiera reducciones, reestructuras en muchas empresas. En lugar de tener 5 colaboradores, los equipos se redujeron a 3. Entonces, esas tareas que se hacían antes, alguien las tenía que hacer. O sea, las posiciones se desaparecieron, pero las tareas se quedaron. Entonces, una persona que ya está especializada en una sola tarea, hoy te hace 3 o 4 funciones diferentes. La flexibilidad de las jornadas laborales, la gente no teníamos esa flexibilidad, tener trabajo de 8 a 5, 8 a 6, horarios de trabajo fijos y todo eso. Con este cambio, pues sí, la gente obviamente flexibilizó, ¿no? Entonces, y ya busca esa flexibilidad, ya no se puede parar. Al estar japonés le cuesta trabajo entender esa flexibilidad. Dice, oye, si el colaborador trabaja de lunes a jueves un poco más tarde y el viernes se va temprano, no lo llegan a entender. Y nosotros lo que estamos en ese proceso de flexibilización, que va a costar mucho trabajo que lo entiendan, pero vamos para allá.